social, que es un poco cómo empezar a pensar este proyecto, pero desde un punto de vista más como conceptual, entendiendo distintas cuestiones que hacen al tema del Centro Cultural, Deportivo y Social. Y en ese sentido, lo que pensaba, me parecía interesante, acá lo vemos a Le Corbusier, que tal vez fue como uno de los primeros arquitectos que empezó a pensar en esta noción de la transformación social, o sea, cómo la arquitectura podía generar esta suerte de transformación social en relación un poco también a sus compañeros de época, a sus contemporáneos, que son ni más ni menos que los Siam, ¿no? Que es esta serie de arquitectos que se reunían para un poco pensar como esta suerte de nuevo mundo a partir de todo lo que sucedió en el siglo XX con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, en Europa, donde prácticamente las ciudades quedaron totalmente devastadas. Había como una necesidad de volver a pensar un poco, bueno, cómo la sociedad de alguna manera podía volver a realizarse, ¿no? Y para eso también había como que pensar un poco los espacios, la arquitectura. Me parecía interesante de alguna forma comenzar por este lugar en relación a pensar esto de si la arquitectura, porque también quedó un poco como una suerte de nostalgia en relación a si esta arquitectura en realidad generó una transformación social o no, ¿no? Acá vemos un poco este plan que hizo Le Corbusier para la ciudad de París, que es el Plan Voisin, que es una ciudad para 3 millones de habitantes, donde obviamente había como una noción de generar como un cambio total, hasta incluso había una noción de plantear la idea de un hombre nuevo, de una sociedad nueva, casi que funcionara como una suerte de máquina, ¿no? A partir de estos 4 elementos que era habitar, trabajar, recrear y circular, un poco todo estaba pensado en ese sentido y había como una suerte de un borrón y cuenta nueva de la historia a partir de estas nuevas edificaciones, estos nuevos espacios públicos. Y tal vez uno de los elementos de esa arquitectura que son como más significativos para tratar de interpretar esa transformación era esta suerte de noción de planta libre, donde el espacio público pasaba por debajo de estas plantas libres en los edificios y se construía esta noción de encuentro entre las personas y esta suerte de humanidad, que un poco tiñe toda esta arquitectura y toda esta idea como de transformación social, ¿no? Por otro lado, toda esta visión centroeuropea que pasa en ese momento a partir de los Siam, y de la mano de Le Corbusier como el exponente número uno, en el afán de Le Corbusier de querer llevar sus proyectos a todo el mundo, bueno, llega el momento en donde él hace un viaje con todas estas ideas en América Latina, ¿no? Pasa por Río de Janeiro, por Buenos Aires, por Colombia, y con todas estas ideas intenta como tratar de meter y representar estas cuestiones que hacen a lo que él trataba de generar con su arquitectura, que era como una suerte de nueva transformación o nueva sociedad o transformación social, ¿no? Acá lo vemos, fíjense, con la Curuchet, esa imagen no es en La Plata, pero es en su estudio, en Francia, ¿no? Ahí lo vemos con Niemeyer, lo vemos con Salmona, en Colombia, con algunos uruguayos, en lo que podemos llamar una cosa muy cultural nuestra, que es un asado, por lo cual de alguna forma estas ideas tienen mucha penetración hoy en día en arquitecturas de nuestros profesores o de los profesores o de los arquitectos más importantes de Latinoamérica, de nuestros profesores, y cómo eso tiene impacto con respecto a toda esta cuestión de cómo hoy en día puede llegar a ser entendido un centro cultural, un centro deportivo, y cómo eso se relaciona con la ciudad. A partir de eso hay como algunos casos muy interesantes de la arquitectura moderna,
latinoamericana, por ejemplo, este es el Museo de Arte Moderno en São Paulo de Lina Bobardi, que de alguna forma conecta con este tipo de arquitecturas que surgen un poco de esas reuniones de los CIAN y de esos proyectos de Le Corbusier, o este ministerio en Río de Janeiro de Niemeyer, donde sigue estando esta noción de espacio público, la relación con la ciudad, independientemente del uso y de la arquitectura que se vaya a generar, o este edificio de Salmona en Colombia, donde el espacio público es como el principal protagonista. El edificio del Museo de Arte de Reidi en Río de Janeiro, a partir de cómo la ciudad o el espacio público se mezcla y se mete en la arquitectura, ¿no? Es una cosa muy interesante, hasta este símbolo que tal vez la expresión más importante de los CIAM y de la arquitectura moderna en Latinoamérica es a partir de la ciudad de Brasilia, donde tiene todas estas cuestiones que un poco imponía el CIAM en su modelo de ciudad y de arquitectura, están como muy bien planteadas en esta ciudad, y este edificio es el Parlamento dentro de la ciudad de Brasilia, que es como el centro, el eje cívico, el centro cultural un poco de la ciudad, que es un edificio que hizo Niemeyer. Pero bueno, es eso por un lado, ¿no? Ahora, si digamos, volvemos y venimos a este punto en la historia y en el mundo, hoy en día, otra de las cosas que son muy importantes es que vivimos en un planeta que tiene 7.000 millones de personas viviendo, ¿no? Esta es una imagen de todo el universo, y hay proyecciones que, digamos, el 70% de la población mundial en el 2050, o sea, dentro de 30 años, va a vivir en ciudades, ¿no? Por lo cual, esas ciudades van a necesitar, independientemente de los cambios que se generen, van a necesitar una mayor cantidad de comunicación, van a necesitar una mayor cantidad de producción de elementos de distinto tipo, para alimentos, para vestimenta, para distintas cosas, y por otro lado también va a tener una necesidad de densificarse en territorios que hoy en día son productivos o están vacíos, o redensificarse dentro de los territorios que hoy en día constituyen la ciudad, ¿no? Y eso de alguna forma está pasando en las ciudades hoy en día, no tenemos que esperar al 2050, sino que tenemos que entender que la ciudad es un organismo vivo que todo el tiempo se está transformando, ¿no? Pero se está transformando de una forma muy acelerada, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Esta es una imagen de la ciudad de Buenos Aires, y a partir también, otra cosa que es muy importante, es que esa transformación tan acelerada ha ido construyendo también distintas tramas en el tejido social de la ciudad. Por lo cual la ciudad es una única ciudad, pero se ha ido generando como una gran fragmentación social, ¿no? Donde, bueno, tenemos esta cuestión, ¿no? Fíjense, esta foto es una foto de la Villa 31 hace bastantes años, donde se ve un tipo de tejido dentro de la misma ciudad, un tipo de tejido de mucha marginalidad y otro tipo de tejido de muy alto nivel de servicios, ¿no? Y de arquitectura y de construcción. Eso en general sucede en las periferias de alguna manera, aunque ahí estamos viendo una foto del centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el barrio de Retiro. Pero en general es esta mancha de conurbaciones que cuanto más crece, más genera este tipo de asentamientos y de tejidos en donde el Estado prácticamente no está, no pertenece, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hoy en Argentina hay más de 4.000 villas, hay 3 millones de personas viviendo un poco en esta condición. Bueno, todos sabemos de esto de que la mitad de la población en Argentina vive bajo condiciones de pobreza. O sea que la cuestión social es una de las cuestiones más importantes, diría hoy, tanto en Argentina como también en Latinoamérica, por lo cual esto de, digamos, este tipo de paisaje es bastante común, y lo hemos como un poco adoptado como una normalidad en nuestras ciudades, ¿no? Y eso, de alguna forma, en menor o en mayor medida, también está sucediendo en San Nicolás de los Arroyos, ¿no?
Entonces, de alguna forma el equipamiento público como dinamizador social es la oportunidad para volver a pensar este tipo de equipamientos, entendiendo que este tipo de equipamientos puede ser la oportunidad para generar una amalgama, ¿no? Un espacio de encuentro, un lugar que potencie un poco esta vinculación hacia una sociedad más equitativa, más justa, más común entre todos e igualitaria, ¿no? Y en ese sentido hay algunas experiencias en Latinoamérica que un poco tienen que ver con eso, y yo un poco les quería comentar estos ejemplos para que ustedes después sigan estudiándolos. Uno son los parques bibliotecas, que se vienen dando hace un tiempo en Colombia, que es un programa que inició el Estado, que es una suerte de trabajar con toda una serie de red de nuevos equipamientos relacionados con las bibliotecas, y a su vez a esto dotarlo de áreas verdes, de áreas deportivas, que puedan articularse y en esa articulación generen el uso específico, ¿no?, de la biblioteca, pero a su vez la capacidad de generar una integración y una relación con la ciudad preexistente. Esta es la ciudad de Medellín, que es uno de los casos que vamos a ver, en donde la ciudad de Medellín es una ciudad, bueno, obviamente que en Colombia es una ciudad, un país que ha estado muy complicado y muy abigarrado con toda la cuestión del narcotráfico, ustedes también lo deben conocer porque es de público conocimiento, por lo cual también esta herramienta de los parques biblioteca ha sido un elemento para tratar de vincular a la gente joven con la educación, ¿no?, y con el trabajo y no con el narcotráfico, ¿no? Es una de las herramientas que también ha generado el Estado para potenciar esta cuestión. Como les decía, la ciudad de Medellín, para decirles en gran medida, el valle de alguna forma de la ciudad está todo rodeado por montañas. El valle, que es la parte plana, es como donde está la ciudad, por así decirlo, como se le dice, ciudad formal, ¿no? Y todo lo que está en las alturas es como los tejidos más de villas, tejidos informales. Y lo que era muy difícil de integrar era esa relación entre las partes altas de la ciudad y las partes del valle, de la planicie de la ciudad. Entonces, antes de que surja toda esta cuestión de los parques biblioteca, para lograr esa integración también hubo una movida muy importante acerca del transporte público, ¿no? Que es iniciativo de toda esta cuestión de los parques bibliotecas, que son ni más ni menos que esto que se llamó el metro cable, que son estas piezas que fueron comunicando las grandes barriadas que estaban en la altura con las partes centrales de la ciudad. Esto lo que posibilita, obviamente, es generar una comunicación muchísimo más fluida, generar estaciones de espacio público, de relación, y es lo que permitió después pensar en un sistema de equipamientos que potencie este tipo de integración y este tipo de relación en la ciudad. Fíjense, este es el mapa de red de bibliotecas, ¿no?, donde se ven cada una de las piezas. Estos parques bibliotecas están siempre en relación a áreas de marginalidad, las cuales, como decía anteriormente, potencien un poco la integración social y les den a los chicos que viven en ese lugar, bueno, herramientas para un futuro muchísimo más sano, integrado a unas condiciones normales, digamos, de vida. Acá vemos un poco este tipo de dibujos donde se empiezan a ver un poco, fíjense, que están como en los bordes, los parques bibliotecas, que seguramente algunos los conocen, y ahora vamos a ver, vamos a entrar un poquito más como en la arquitectura para ver algunos casos específicamente. ¿Qué es esto, no? La vinculación de los chicos un poco en la escuela, en la biblioteca, y la noción de espacio público como lugar de encuentro e integración. Este primer parque biblioteca que vamos a ver es el León de Grief, en Medellín, de Giancarlo Massanti. Ahí lo ven, son estas suerte de 3 cajas. Está un poco por acá. ¿Se ve mi mouse? Bien, está un poco por acá, y esto es un poco parte de toda
esta cuestión y lo que intenta hacer es un poco integrarse a a todo este barrio, ¿no? Acá vemos un poco el desarrollo del plan, ¿no? Fíjense que también empieza a haber áreas de uso de tipo deportivo. El deporte es muy importante también en la vinculación y en la relación social, en la integración. Acá podemos ver esa cancha que se relaciona un poco con todo ese borde, todo este borde de barriada, ¿no? Y cómo el edificio aparece como una pieza que intenta articularse con el barrio, pero a su vez también intenta articularse con esta pieza para generar como un nuevo espacio público, como una suerte de nuevo parque, relacionarse con las actividades al aire libre, y esa es un poco la noción del edificio, ¿no? Por otro lado, hablando específicamente del edificio, ahora lo vamos a ver, básicamente son estas tres cajas que lo que intentan hacer, fíjense que son tres cajas iguales, ¿no? Pero en realidad son diferentes, y lo que intentan hacer como idea conceptual es esta cuestión del paisaje. Fíjense que la caja puesta en el punto A es una caja que de alguna manera obstaculizaría, digamos, de alguna forma, la relación con el entorno y con el paisaje de la ciudad, y cómo a partir de esto de bajarlo, está bien que estamos hablando de un terreno que topográficamente tiene otra concepción, por ahí diferente al lugar donde vamos a trabajar nosotros, pero es interesante ver cómo también el lugar, desde el punto de vista de su lógica, de su planimetría, de cómo es topográficamente, también nos puede dar elementos para trabajar en la idea del proyecto, ¿no? Y que básicamente lo que construye ahí es esta noción de mirador, ¿no? De espacio público, de que no solo tiene específicamente cuestiones relacionadas con el uso específico del edificio, sino que a su vez construye espacios públicos donde la gente puede mirar la ciudad, puede juntarse, puede relacionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es una arquitectura que está generada a partir del corte, a partir de este espacio mirador, a partir de vincular esta relación del terreno, ¿no? Con este mirador, y después el uso específico empieza a estar como más por debajo, la construcción de la caja, un único elemento, arquitecturas también no muy complejas desde el punto de vista de cómo son concebidas, son cajas de hormigón, sin mucho más. Esta es un poco la maqueta del proyecto, donde se ve claramente la idea de los espacios miradores, ¿no? De las cajas. Y fíjense, desde el punto de vista del programa, una caja es un espacio de administración y servicios, otro es el área específica de biblioteca y otro es el auditorio, ¿no? Bueno, se ve un poco pixelado, pero se alcanza a ver un poco que a partir de la misma pieza se definen como tres distintos programas, y después aparece un espacio de vinculación, ¿no? Con servicios comunes, con el espacio de acceso, que intenta un poco vincular todo esto, ¿no? Que es el espacio que siempre nosotros decimos, el espacio intermedio, ¿no? De vinculación entre los distintos ámbitos específicos, como vemos acá, que puede ser el espacio de biblioteca. Otro ejemplo de parque de biblioteca es este parque de biblioteca Belén, también en Medellín, de Hiroshi Nato, que, bueno, como vemos en esta primera imagen, fíjense que tal vez la idea que le da sentido a este proyecto es esta suerte de gran espacio cuadrático, este cubo, esta pieza cuadrada de una suerte de naturaleza artificial que es un espejo de agua. Y es un edificio hiper simple, ahora lo vamos a ver. Este es un poco la implantación del edificio, y todo el orden, o sea, es muy ordenado y muy geométrico a partir de ese patio, ¿no? Es como una suerte como si fuese una casa en planta baja con un gran patio, relacionado a partir de este espacio central y de sus circulaciones. Y este es un poco como el eje del proyecto, tal vez diferente al otro, en donde el proyecto tenía una visualización muy importante a partir de su volumetría. Este de alguna forma gana en relación a su cuestión plana, y teniendo en cuenta una cuestión más relacionada con la naturaleza o con un efecto en relación a este patio, ¿no? Que tiene que ver con este patio de agua, ¿no?
El edificio, por otro lado, es un edificio como muy simple, con techos a dos aguas, con tejas, con piezas murarias, digamos, que cubren cada uno de esos pabellones. Este es un poco el proyecto en planta, ¿no? Que son como pabellones que van como abriendo estas galerías y se van como relacionando con este patio. También trabaja con elementos como muy regionales, muy propios del lugar, como muy simbólicos también el tipo de construcción de las barriadas en esos lugares, pero siempre está como muy metido esta cuestión de lo público, el espacio exterior, toda esta cuestión de ir relacionándose y que el espacio de intermedio termina siendo siempre como un lugar de encuentro, de relación, de vinculación con el paisaje. Fíjense cómo también los espacios de relación entre el edificio y la ciudad empiezan a ser como estos elementos donde el equipamiento urbano da como ganas de poder ir, sentarte, ponerte debajo de un árbol, encontrarte con la gente. O sea, toda esta cuestión previa al uso específico tiene mucho que ver con la noción de equipamiento urbano, con la noción de espacio público y la noción de integración entre el equipamiento pura y específicamente y la ciudad que tenemos alrededor. Donde tal vez el uso no está solamente asignado a la gente que va a utilizar el edificio, sino también a los propios vecinos del área, que utilizan estos espacios como parte también del barrio, ¿no? Eso también es algo muy, muy importante de este tipo de edificios. Por otro lado, en lo específico, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una convivencia entre lugares muy pequeños y lugares muy grandes dentro del programa que vamos a trabajar. Por lo cual, vamos a tener como dos tipos de estructura, tanto físicas y espaciales, que una va a tener que ver más con espacios pequeños y otra va a tener que ver con ámbitos de este tipo, ¿no? Donde, por ejemplo, acá tenemos una biblioteca, pero en realidad tenemos un lugar, perdón, un lugar de reunión que potencia esta noción de gran atrio, de gran espacialidad, y vincula como diferentes niveles a partir de esta gran estructura, ¿no? Por lo cual hay como una vinculación de distinto tipo espacial, de luces, de relaciones, ¿no? Que eso es una cosa que también vamos a tener que desarrollar, estudiar y ver. Otro ejemplo es el Parque Biblioteca Fernando Botero, que también está en Medellín, de G-Atelier Arquitectura, que a diferencia de lo que veníamos viendo recién, esta es como una pieza lineal, una placa, muy interesante, ¿no? Ya desde el punto de vista del diseño, tiene como toda una propuesta casi como escultórica, ¿no? De cómo esta pieza primero genera una relación con el entorno, como de disociación, por así decirlo, ¿no? Con un elemento totalmente diferente, pero a su vez también de integración, por otro lado. Esta es un poco la pieza en la planta y cómo se empieza a relacionar un poco con el contexto del barrio. Una cosa interesante también, que acá hay como una gran pendiente en la relación, y el corte empieza también a ser como muy protagonista. Y la pieza esta, más allá de que es una pieza lineal, ¿no? Como compacta, utiliza siempre como las aperturas y esta noción como más artística para generar una relación con el paisaje todo el tiempo, ¿no? Con la ciudad, el paisaje, en esta relación interior-exterior, ¿no? Que un poco se ve, fíjense, en esta calle que aparece del lado de atrás, por así decirlo, o del lado más bajo del edificio, hacia ese zaguán que va entrando, la relación del edificio en esta construcción, por ahí de una arquitectura como totalmente neutra, negra, ¿no? Como totalmente diferente, y por otro lado el paisaje de la ciudad, y cómo este es el hall para ingresar al edificio, que está como en el centro del edificio, cómo de alguna forma desde este lugar notamos la presencia de la ciudad, estamos como en la vereda de la ciudad, por así decirlo, en el espacio público, pero a su vez estamos dentro del edificio y vemos como los espacios para ingresar al edificio, los espacios intermedios, por lo cual es como sumamente interesante esa relación, que no queda claro dónde estamos adentro y dónde estamos afuera.
por lo cual hace como una vinculación muy interesante del espacio público con la arquitectura. Difuminando un poco esos límites tan tajantes por ahí que a veces tiene la arquitectura entre el interior y el exterior. Acá vemos un poco el corte. El número 1 es el lugar por donde entras. Para un lado tenés como el área de biblioteca específica y para el otro lado tenés como un área más de sala de auditorio y demás cuestiones. Acá lo vemos en planta. Fíjense que está totalmente regulado y es como muy simple el proyecto, pero va teniendo también como esta suerte de piezas que se van como vinculando al espacio público, ¿no? Como, casi como un hormiguero, y va como generando distintas áreas grisadas, ¿no? Distintas áreas de relación con el territorio, y va construyendo ese tipo de espacios. Estos son espacios específicos, ¿no? Las áreas de biblioteca y de relación que decíamos recién, y las áreas de auditorio que vemos, los espacios intermedios, que son todos estos espacios que siempre pensamos de relación donde aparecen los elementos de movimiento. Pero por sobre todas las cosas, esta sensibilidad para generar en cada lugar o en cada escala el acercamiento a esta cuestión como más plástica del espacio, ¿no? Y cómo a su vez esto es la oportunidad para generar una relación con el paisaje, ¿no? Donde la arquitectura plantea como un montón de escalas, ¿no? De desarrollo, de arquitectura. Este es un edificio bastante conocido y ha tenido muchos premios a nivel internacional. Es muy interesante este tipo de arquitectura. Ahora si pasamos y digamos, damos vuelta a la hoja y vemos un poco el tema de los centros culturales y deportivos, por ahí es interesante ver esta película, capaz que seguramente todos la han visto, que es Luna de Avellaneda, que es una de las películas tal vez de estos últimos tiempos argentinas, que un poco retractan esta cuestión, si se quiere, que veíamos al principio acerca de cómo la ciudad, a partir de esta transformación y de este crecimiento, ha ido como generando una gran fragmentación social, y en esta fragmentación social se ha ido como construyendo como otro tipo de sociedad, en la cual esta película representa de alguna manera a partir del club, ¿no? Que el club era como el lugar donde todos los trabajadores iban con sus familias y estaban dentro de los clubes donde se hacían las fiestas, y era un poco como el lugar social de la sociedad, como de alguna forma estos espacios, hoy en la modernidad, de alguna manera han quedado un poco relegados de esa trama social. Un poco se ve en esta foto a Darín tratando de limpiar la cancha de básquet, que ya no está tan acudida, mirando un poco cómo se cae el techo, como que no llegan a fin de mes, y como que es muy difícil sostener este tipo de equipamientos, digamos, en la trama social, ¿no? Una trama social que ya no acude tanto a estos espacios, por lo cual es interesante poder retomar un poco esta idea de los clubes a partir de la noción de los centros deportivos o los centros culturales. Y en ese sentido, el Faro de la Cultura, que fue un concurso que se hizo hace unos años, esta es la propuesta de Monobloc, que es un estudio de Buenos Aires que ganó el primer premio, que es un centro cultural, tal vez no tiene cuestiones deportivas, pero sí, a partir de la arquitectura, genera esta noción de uso específico en relación a la cultura y en relación a determinadas cuestiones de uso relacionados con el equipamiento cultural, pero sobre todo tiene una noción muy clara en relación a esta construcción de equipamiento relacionado con el espacio público. Disculpen esta calidad del dibujo, que este es un croquis de Roberto Frangella, que lo hizo, él era un poco uno de los asesores de concursos, porque se ve ahí un poco la ciudad de Buenos Aires y la Villa Rodrigo Bueno, que es un poco donde se hizo este concurso, que es esta que está acá, es una villa que está ahí en Puerto Madero, cerca del río, ahí en la reserva ecológica,
se hizo todo este barrio de viviendas sociales, muy interesantes en ladrillo visto, que están muy bien construidas y el proyecto es muy interesante, para de alguna forma generar el receptáculo de vivienda social para toda esta barriada que aparece al costado, que es este tejido de villa y de marginalidad, para dar una mejor condición de vida y hábitat a esas personas. Y en el medio de todo eso aparece la posibilidad de hacer un edificio, que es esto del Faro de la Cultura, que fue un concurso nacional, que es el que ganó Monobloc, un equipamiento público que pueda hacer a las veces de espacio de relación con respecto a toda esta trama, ¿no? Que es una trama, obviamente, que viene de una barriada que es totalmente diferente, como veíamos al principio, de lo que podemos llamar la ciudad formal, aunque todos somos parte de la misma ciudad. Este es el Faro de la Cultura, que todavía no está construido, pero este es un poco el proyecto, imágenes del concurso, donde una de las cosas centrales del proyecto, además que es un proyecto hipergeométrico, hiperaustero, ¿no? Bien resuelto desde el punto de vista de cómo está planteado en su sistema espacial y físico, plantea sobre todo esta noción de apertura, de vinculación, de generar parte del programa dándole una flexibilidad tanto para usarlo internamente dentro del faro, digamos, del espacio público, del propio equipamiento, pero a su vez también que esto pueda estar abierto y relacionado con el propio barrio, ¿no? Fíjense este lugar que es totalmente flexible, que un poco creo en las bases aparecía como un lugar donde se podían dar como distintos tipos de ferias, distintos tipos de eventos, y cómo de alguna manera el proyecto lo mete dentro del edificio, pero a su vez también lo abre y lo vincula totalmente con el espacio público, con la ciudad. La construcción también a partir de elementos muy simples, de toda una arquitectura realizada con elementos metálicos. Acá vemos un poco el esquema, que es un esquema en L, ¿no? Donde aparecen como todos los elementos más pequeños, a partir de una rigurosa grilla estructural y espacial, y esto da cuenta un poco de un volumen general, donde aparece después este gran espacio, que es el lugar de esta plaza que veíamos recién, cultural, y a su vez también el espacio de auditorio que veíamos recién. Está como muy marcado en esto que decíamos, este rigor geométrico, esta estructura que se ve también por fuera y es parte un poco de la arquitectura propuesta. Lo vemos también en sus elementos, ¿no? de cierre del edificio, como así también de su trama en el techo, a partir de esta cuestión medio como de ingreso de la luz por cenital, por así decirlo, pero a su vez también haciéndonos ver un poco como una arquitectura como industrial, pero más liviana. Estas son un poco imágenes del espacio interior. Y este es el tercer premio que creo que sacó Nevio, que lo alcancé a poner un poco para también nombrar que Nevio, él sacó, con su equipo sacó el tercer premio de este concurso y bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad de... Después seguramente Nevio les contará el proyecto de él como un poco para seguir profundizando en este tipo de cosas. Bueno, ahora siguiendo y pasando, si bien no seguimos trabajando con esta cuestión del club y de alguna manera volvemos a Bogotá, a Colombia, ahora a otra ciudad de Bogotá, parecía interesante contarles este centro deportivo, recreativo y cultural que está dentro de un parque metropolitano de FP Arquitectura, que es de alguna forma una manera de entender un problema de otra forma, que es a partir de la vinculación de una pieza longitudinal, poner un programa muy variado y muy definido, ¿no? Esta, a su vez, también relacionado con un parque. Fíjense, todo este parque que vemos acá, y cómo aparece esta nueva pieza, que lo que intenta hacer, como decíamos recién, es articular diferentes cuestiones del programa
pero entendiendo una única pieza que tiene relación con la ciudad y con el parque. Esta cuestión que veíamos del inicio conceptual de los proyectos, el tema de la apertura visual, las plazas de acceso, conexión peatonal a partir de un desnivel, que ahora vamos a ver cómo eso se relaciona en el proyecto, cómo aparecen las distintas visuales, la idea de lo tectónico a partir de la estructura propia y lo estereotómico a partir de cómo el proyecto también se vincula con el suelo, con la tierra, cómo aparece la grilla a partir de todos estos elementos y la geometría, cómo esta pieza también puede servir para generar relaciones de distinto tipo, generar una relación entre el parque y la ciudad, ¿no? Que es un poco todos estos espacios que aparecen como espacios pasantes de relación por debajo de la pieza y generar una vinculación entre la ciudad y el parque metropolitano, ¿no? Independientemente del uso que pueda tener el edificio todo el tiempo, ¿no? Como que genera una trama de relación entre la ciudad y el parque, y a su vez el edificio tiene otra manera de relacionarse independientemente de estas relaciones. Fíjense, natación, espacios de gimnasio, espacios de cancha y áreas de otro tipo para trabajar en el edificio. Acá vemos un poco ya más específicamente, fíjense que esta es la planta baja y se ven las pasantes, ¿no? Estas pasantes entre la ciudad y el parque, pero a su vez también aparecen los espacios, por ejemplo, de pileta, la cancha, los espacios por ahí más culturales, ¿no? Y fíjense también dentro de esto cómo aparecen ámbitos de grandes luces, que es como este cañón corrido, y ámbitos de luces pequeñas, donde aparecen los espacios de servicios, los vestuarios, las gradas, las áreas de administración, de guardado, etcétera, 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 ¿no? Esto se da a partir de las distintas plantas. Estos espacios también tienen mucho volumen por la necesidad de generar estas espacialidades en la posibilidad de estos deportes. Esto, lo tectónico y lo estereotómico que veíamos hoy, la posibilidad de que en el corte aparece esta vinculación con el terreno para generar estas piezas, estas micropiezas que toman como todos los programas más chicos con una estructura propia, y después aparecen las grandes estructuras con estas grandes luces para poder dar cobijo a todas estas grandes piezas como la pileta, las canchas, etc. Ahí se ve la imagen general. Esto es un poco lo que veíamos con respecto a cómo, fíjense cómo el parque se integra en esta suerte de nivel que permite, por otro lado, que uno pueda pasar sin tener vinculación con el edificio. Fíjense en estas grandes puertas de relación entre el parque y la ciudad, y a su vez el edificio pasa como por arriba en estos niveles de vinculación con las gradas y con las canchas, con las piletas. Estos patios que aparecen de relación entre uso y uso, entre la pileta y